Bienvenidos a este primer episodio, a este primer capítulo de El Interrogatorio, un podcast donde vamos a intentar entrar a lo más profundo de nuestro invitado en el buen sentido, a conocerlo a fondo. Un hombre que busca llamar un poco la atención, pero tampoco es que les vamos a hacer nada malo, ¿verdad? Sino una plática amena, una plática en la que puedan expresarse y en la que ustedes, que posiblemente sean fanáticos de ellos, pues conocerlos más allá del personaje, sino a la persona. Y nuestro primer invitado, Orlando Mendoza, conocido como DJ Darty. El del vago ese. Entonces, mi hermano, ¿cómo va la jugada? Juani. Pues, ¿qué te puedo decir? Ya verga, acá, en una barbería de barbudos. Vikingos. Por cierto, patrocinado por supuesto por Seúl Leñador. Vos ya vas. Sí, no, ahora, ya ahorita casualmente me siento como en familia porque ya nos conocemos todos. Y bueno, vamos a ver qué hacemos con estas canas. Me decías que tu apodo era... Bueno, antes de todo, mi nombre es Orlando Mendoza. Ahorita actualmente son 45 años, de los cuales 45 por unos 15 más de vagancia. Se sube un poquito lo demás. Orlando Mendoza, conocido como el DJ Dirty, en los últimos 20 años como Dirty, por la cuestión de las producciones, realizaciones, que hay una historia de eso. Pero en la infancia y la juventud, conocido en el pueblo donde me crecí, que es Tipitapa, Tipitrópolis, me conocen como el Sopilote. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en Tipitapa son los dos hermanos Mendoza. Oscar Mendoza, Sergio Mendoza, los únicos dos hermanos. Entonces, Oscar Mendoza, que es blanco, le decían el pollo. Y Sergio Mendoza, que es el moreno, el vago, la oveja negra, le pusieron el Sopilote porque eran dos hermanitos que en la infancia vienen de un hogar muy humilde de Tipitapa, nacido del matrimonio de Pastora Cornelia Salinas y Constantino Celestino Morán. Oye, los nombres. Trabalengua. Sí, no, eran los nombres del almanaque. Sí. Bueno, que ahora en aquellos tiempos nacías en tal fecha, ya salía tu papá, tu mamá y de vuelta. A ver, este es el nombre que vamos a ponerle. ¿Qué día, todo? Es correcto. Entonces, en ese tiempo, vos sabés. Entonces, ese matrimonio de esos dos grandes personas de Tipitapa, Pastora Salina y Constantino Morán, nacen los dos hermanitos Mendoza. Y las circunstancias de la vida, en un lecho de campo, mi abuelo era mandador de una finca en el tiempo te estoy hablando en el 40 y pico, 50, de algodón. Y mi abuela era cortadora de algodón. Y los dos viejitos se conocieron, un chaval ahí. Pasó lo que tenía que pasar. Nacieron 3 hijos. No había televisión, no había internet, no había Facebook. Solo almanaque que te ponía el nombre. Y entonces de eso nació el primer hijo, que desgraciadamente por circunstancias de la salud de ese tiempo le dio una enfermedad de una peste y falleció, que el primer hijo del matrimonio Salinas Morán. Entonces después nació mi papá, a los años nació mi tío. Pero esas ganas de crecer, de sobresalir, mi abuelo y mi abuela fueron trabajando duro y tuvieron la oportunidad de que esos hermanos Mendoza tuvieran la oportunidad de estudiar en Managua becados, gracias a unos jesuitas del colegio Loyola. Los dos hermanos Mendoza empezaron a estudiar desde preescolar en el colegio Loyola. Y los dos hermanos Mendoza, con el trabajo ímpetu de la familia, fueron y tuvieron la oportunidad de ser becados toda su vida. Porque nacieron de un hecho de una economía muy complicada, de un lugar muy humilde, pero tenían con el conocimiento y las ganas de sobresalir. Y los dos hermanos, pues, becados. Desde preescolar hasta 6º grado en aquel tiempo. Miraron los jesuitas de que son hermanos Mendoza, tenían un conocimiento rápido y un coeficiente espectacular, de que mi papá fue hasta campeón de las Olimpiadas Matemáticas Infantiles nacional y el promedio de ambos era entre 95 a 99. No se bajaban los dos viejitos becados, los dos chamaquillos. Y tuvieron la oportunidad de los mismos jesuitas de pasarlo a la secundaria becados al Colegio Centroamérica. Entonces los dos hermanos Mendoza en la élite del mejor colegio en aquellos tiempos, becados, y ahí estuvieron, crecieron y ahora pues son los viejos Mendoza que ahí andan dando guerra, el pollo y el sopi.
Ahora, en el caso tuyo, En- ¿cómo nace o cómo se liga? Me estás hablando de una historia de familia casi de campo. Sí, de campo, sí, sí, completamente. ¿Cómo llegas vos a la onda de la música? De Ah, no, producción, de ser DJ? ese es un giro de la familia Mendoza. Pregunta, ¿sos la oveja Sí. negra de la familia o...? No, mi hermano menor es enano y parece eso más de Minecraft, chiquito, es chiquito y más nefasto, Ah, ok. que es mi hermano menor. Pero bueno, de los dos hermanos nacen los dos. Primero, una niña, que es Patricia Mendoza, la pollita, hija del pollo. Y del matrimonio Mendoza-Gaitán nace Orlando Mendoza, el sopilote. Entonces, por circunstancias, en los 80, yo nací en el 80, mi padre tuvo que viajar al exterior. Mi padre vivió 8 años en Rusia, estudiando en la famosa Universidad Patricio Lubumba. Entonces yo, por circunstancias de trabajo de mi papá, de estudio de mi padre, yo me quedé con mis abuelos paternos. Y mi mamá, por circunstancias de la vida, tuvo que emigrar también a la escasa edad de 1 año, tuve que quedarme con mis abuelos paternos. Supuestamente mi mamá me venía a traer, como te estoy esperando, vieja. Pero entonces, de ahí nace un crecimiento entre una familia muy alegre, una familia en Tipitapa super cool. No era tan peligroso Tipitapa, pero sí era mucha borrachera, mucha alegría, porque Tipitapa en esos tiempos, en los 70, era como el bastión de la fiesta después de Managua, y era un puerto de fiesta, por los que conocen la gente entre los 60 y los 70 y parte de los 80. Pero en ese núcleo de familia, yo me crié con tíos muy alegres, característicos, medio músicos. Y tenía un tío en particular que es una voz célebre de Nicaragua, que es el tío Alcides Morán. Ha conocido en Radio Corporación y Radio La Mundial como Alcidón. El tío Alcides es muy conocido para la gente que sepa un poquito de la historia, o los señores y algunos que... Él era la voz de Radio Tiempo. Era famosa radio famosa que decía Radio Tiempo. Y también trabajaba en las radionovelas de Radio Corporación, en Pancho Madrigal y ese tipo de cosas. Pero mi tío también con el tiempo, él era como DJ. Aparte del locutor del correo de la noche, que era de ese tiempo, en los 80, de esa radio, él era como conocedor de música. Ponía música matancera, giro por ahí, trabajaba en radiodifusión. Entonces yo tenía la oportunidad y me creó la curiosidad de él. Oye, tiene un tío, el tío Alcide era una de las personas de que no salía de su casa si no iba planchado. Si los zapatos estaban sucios, él no salía. Él pagaba a un muchacho, me recuerdo muy bien de que le pagaba a un muchacho lustrador que le limpiara todos los días todos los zapatos. O sea, imagínate, todos los días todos los zapatos porque no le gustaba. Todo un caballero. Que era un pen podía hacerlo. Eso yo creo que era medio pen en aquellos tiempos. Era locutor de radio. Hola, ¿qué tal, amor? Bueno, y la fama Mucho de los gusto. locutores también. Ajá, ¿verdad? Y aquellos tiempos que la radiodifusión era magia. No había televisión, solo radio. No había FM, era todo en AM. Después empezó a creerse todo eso. Entonces yo me crié con esa ambición de escuchar al tío. El primer regalo que yo le pide a mi padre, cuando yo tenía noción un poquito entre los 7 y 8 años, fue que me regalara un cassette en blanco. Mi padre me regaló una cajita de cassette. Me acuerdo entre los 6 y 7 años, una cajita de cassette Sony y otros cassettes me dado como TDK. Y yo se lo pasé todo a mi tío Alcide. Grábame todita la música de la Sonora Matancera y lo que tenés y lo que podás. Pero aparte de eso, mi padre, como buen hippie que era, mi padre disfrutó de la Tortuga Morada, disfrutó de los 70, tenía una colección de vinilos espectaculares. Jethro Tull, Janis Joplin, Led Zeppelin, Barrabás Power, Santana, Grupo Malo, y también vinilos que increíblemente yo me moriría por tenerlos ahora como de bandas increíbles en los cuales ahí conocí a don Ricardo Palma con sus agrupaciones. Ahí conocí también a Chepito Area como independiente. Toda esa colección de vinilos de mi padre yo la escuché y tuve el placer de travesearla. Entonces ahí empezó un poquito la bulla de que si yo tenía la capacidad
porque en aquellos tiempos tener una vitrola y poner viniles era tener algo de billetes, sí. Y yo tuve el placer de estar poniendo vinilo. Mi abuela me pegaba casquinazos, pues cuidado con la aguja, que no sé qué cosa. Y mi tío Alcides, cuando ya entró el cassette, me regaló una grabadora Sony chiquita, así, de cassette. O sea, eso era un mega regalo. ¿Entiendes? Entonces yo creo que ahí nació en mi infancia ese amor a la música, porque tuvo la influencia del tío Alcides. Y después vinieron a finales de los 80, ya te estoy hablando 88, 89, varios tíos que vinieron del extranjero y pusieron discomóviles en Tipitapa. Por ejemplo, tengo que mencionar la discomóvil del Caimo, que el Caimo es hijo de una señora que se llama la Tololona, que ella tenía un centro recreativo que era el Río Escondido, allá en Tipitapa, donde era el Tubón y toda esa zona, sí. En la parte del Panamá. Era unos pailongos de mil demonios. Entonces, el hijo de ella tenía una discomóvil, él viene de Los Ángeles y trajo parlantes bellísimos, tornamesas Technics 1200, y ahí conocí, gracias al Caimo, un día mirando ahí, el maje tocando en viniles música de Two Live Crew, música de Souls of Death, música Buddy, rock alternativo, pero alternativo a finales de los 80, ¿me entiendes? Yo conocí, por ejemplo, ahí la combinación de Police. Y nunca se me va a olvidar ese riff que tenía el batero de Police y dije, tú vas a rola. Y ahí empezó la maldad. Y ahí empezó muchas cosas. Ahora, y el amor a eso. Ya conoces la música, por así decirlo, ese tipo de música, pero ¿en qué momento decís, voy a ser DJ y voy a empezar a montar eventos? La rebeldía. Increíblemente la secundaria en Tipitapa era bien complicada la situación. Ya te estoy hablando de los 90. Entre el 93 al 98 hubo una situación muy complicada en Nicaragua. Hay que mencionar, nosotros somos creados y nunca salimos de Nicaragua, pero en los 90, vos sabes, con el cambio de la revolución, claro, vino el gobierno de doña Violeta Barrios y se vinieron todos los Miami Boys. Hay que mencionar, todos conocen ese cambio de toda esa gente que vino, que por bien súper trajo buena música, otra perspectiva diferente, y se conocía quién era el de Miami y quién era el nicaragüense. Porque tal vez estábamos en un local, yo andaba con mis zapatitos Rolter y el de Miami andaba con los Reebok, Pump. Entonces se levantaban en el colegio y esos maestros andaban, wow, Jordan, Pump. Eran los que era la fresada en aquel tiempo. Pero en aquel tiempo los nombres eran Miami Boys. Porque todos venían de Miami. Y uno recogía tal vez con esfuerzo para ir a bacanalear a, no sé, a algunos puntos. Y eso más llegaba en un Tercel, en un Corolla, en una Land Cruiser y todo. Y nosotros en el fucking 20 monedas plásticas para la ruta, maje. Y cuando íbamos a bacanalear, teníamos que amanecer en el 724, esperar que amaneciera para movernos a nuestro Tipitapa. En mi caso, Tipitapa, o si no, mi papá que era carretera Masaya. Es una historia increíble, ¿me entiendes? Pero bonita, bonita. Ahí también hay que reflejar de que Nicaragua también esos cambios económicos, o tenías plata o no tenías plata. No había ese el punto intermedio. No, o tenías plata o no tenías plata. Eran extremos. Ya, entonces esta gente que estaba acá tenía un conflicto de necesidades. Y ahí esas necesidades por falta de educación, unas circunstancias que ya las conocemos todos con la historia. Pero a ver, nos gustaba escuchar Two Live Crew, vestirnos como cholos, pero queríamos esa cultura. Y ahí nacen muchas pandillas. Pero tal vez no teníamos capacidad para ciertas cosas, ¿me entendés? Entonces estos chavalos agarraban lo negativo de esa cultura. Y entonces de ahí nacieron muchas pandillas. Yo viví en Tipitapa, donde habían pandillas de renombre. Sí. Ya, tuve el dicha de ver el confrontamiento de los tipitapeños contra la gente del Tanque Rojo, que estaba hablando del Reparto Chic. El Reparto Chic versus los de
el barrio Rusia. Y vos sabés que entre el 90 al 95 fue una etapa bien complicada para muchos jóvenes. Muchos jóvenes, los cuales cogieron caminos muy complicados. Y había una violencia muy fuerte. Y entre toda esa violencia nació un género, el reggaetón. El reggaetón nació de esa cosa. Y no es que el ser reggaetonero sea violento, pero ahí salió el reggaetón duro, el playero, ¿no? El playero fue nuevo, porque eso lo agarraron el puertorriqueño, pero nació el reggaetón panameño. De ahí, luego te lo puedo decir que el reggaetón nace en Panamá. Que me puede decir todo el mundo lo que sea, pero el reggaetón nace en Panamá. Nando Boom, El General, grandes productores como El Chombo, que esos fueron productores consagrados, pero hubieron también la parte underground de Panamá, que agarraron todos esos beats y ese tumpa de Jamaica y ciertas influencias sudafricanas, jamaica y haitianas, que nace el reggaetón panameño. Y ese reggaetón panameño en español se va y lo escuchan grandes productores como Playero. Playero agarra ese giro, a los que medio conozco de la historia, agarran esos conocimientos de grandes artistas y productores panameños y nace el reggaetón puertorriqueño. El puertorriqueño en ese tiempo estaba muy full hip hop underground. NWA, todos eran raperos, pero el reggaetón nace gracias también a productores como Playero, que agarró el tumpa tumpa en español de Panamá y nace lo que es Playero. Y ahí estuvieron Daddy Yankee, todo lo que ya conocemos. Y eso vino a caer a Nicaragua. Y empezó una oleada. Solo que el que escuchaba reggaetón en los 90 era vago. Era vago. Así lo catalogaban los señores. Sí. Y, brother, ya estás hablando que yo estoy en el 94 con 14 añitos, ya rebelde, ya conocía el cigarro. En aquellos tiempos peleamos y recuerdo mi primer trago. De 14 años me lo dio el pollo, mi tío, porque yo con los chavos nos sentábamos en el atrio de la iglesia de Tipitapa y jugamos béisbol, fútbol americano, toda aquella influencia que vi que se hacía. Ojo, la televisión estaba apenas creciendo. Aún andamos pegando carreras con las Palmas July en Canal 6. Sí. Y Sandokan y todas esas películas. Y te podría decir de que era una juventud más sana. Hasta que conocimos el maldito ron plata. O el guaró. En Tipitapa se vendía un licor que venía en bolsas plásticas, que es el guaró guachipupa, pero nosotros en Tipitapa le llamamos el Jolly. ¿Por qué? Porque la licorería que vendía en bolsita era doña Yolanda, la hija de Julio Panzón, doña Yolandita, que aún está, la queremos mucho, y aún existe la licorería. Ella agarraba del barril y tu bolsita. En aquellos tiempos ¿Cuánto valía? No sé, un Córdoba Oro. La pachita, un Córdoba Oro, o era hubo un momento después de que hubieran cositas y ya te lo dejan como boli también, pero eso se fue más que todo acá con los amigos del Cajinazo, que ellos tienen historia. Sí. Un día te recomiendo invitar a los amigos del Cajinazo que te cuenten la historia del licor, aparte de las grandes industrias. Están invitados. Sí, eso tiene que estar eso. Entonces, ¿cómo cae a organizar eventos? Okay. A ser DJ y a montar eventos. ¿Cómo empezás? Me decías que era por rebeldía. Sí, la rebeldía de que no quería estudiar. Sentía aburrido el colegio. Sentía como que no, yo podía dar más, porque uno se cree, a esa corta edad, uno se cree que se la sabe todo. Sí. Porque y todo eso, solo porque podías hacer 25 pechadas en menos de 30 segundos. Y me acuerdo que en esos tiempos fueron épocas doradas. Yo era todo, man. Era todo y era nada. Yo estaba en el equipo de baloncesto, era malo. Jugué béisbol, era malo. Jugué fútbol americano, era malo. Jugué chibola, era pésimo. En natación, por nada me ahogaba. O sea, andaba de toda mierda y no era nada. No hacía nada. Sí, pero andaba metido en todo. En serio, estaba metido en todo y no hacía ni verga.
Son la verga. Porque increíblemente, un chamaco de 14, 15 años con sobrepeso y grande, porque era medio gordito. Era el gordito del grupo, pero grandote. Entonces, eso creaba como un pequeño bullying, algunas cosas, ¿me entiendes? Pero cuando uno va queriendo cambiar, y entonces por eso hice un poquito de deporte, jugaba de todo por querer ser, bro, puta, no quiero jugar así. Y mirar los más jugando baloncesto, que yo quiero donkear, no me dejaba. Pero eso me ayudó a querer entrar en ese círculo de deporte, de ser medio fitness en aquel tiempo. Con el tiempo vamos pasando y empezó la rebeldía. Por circunstancias me salgo del colegio. Y me agarra una cuestión, ni verga, no voy a estudiar, pero tengo que trabajar. Y estudiaba los sabatinos para seguir estudiando con la secundaria, en ese tiempo había sabatinos, y me montaba en los buses de mi tío. Teníamos transporte en Mendoza, que aún existen los buses en Mendoza, y era cobrador. Pero te estoy hablando entre los 15 a los 18 años, estuve trabajando en la industria del transporte en Tipitapega. Pero yo miraba que no era tan malo, era buen cobrador. Y en el transcurso del tiempo, al trabajar en los buses, me volví como medio atleta. Ya fiera, ya. Six pack, ya tenía acá, pompeado, desbaratado. Y era uno de los pocos cobradores que me pueden decir muchos amigos que me conocieron en la juventud y en parte de la infancia. Antes en aquellos tiempos los cobradores teníamos que andar el rol. No sé si te acordás cuando salían corriendo en los semáforos los cobradores. Sí. Y ahora, o era un ladrón o era un cobrador que iba corriendo, ¿te acordás? Cuando la robadera de la gorra. Sí. Eso fue en los 90 que vos tenías una gorra, ¡pum!, te la pasaban robando. O los robos en reventa cadena. Son historias que pasamos nosotros los chavalos de los 40. Entonces, hubo un momento de que fui uno de los cobradores de la ruta Tipitapa Roberto Güembe, de los cuales corría de los semáforos de la Mascota hasta el reloj del Güembe, que quedaba en la entrada de la terminal de Masaya el Güembe. Yo me ponía casi en 35 o 40 segundos. A la puchica. Más de hacerla. Porque ya era medio grande. Que es una historia bonita. Tener la virtud de conocer ejercicio te pone grande. Era grande y tenía una zancada buena. Eso me ayudó, hasta fui campeón municipal de los 100 metros. Porque me ayudó ese training de los buses. Todos los días 6 vueltas bajándose en esa corredera. Bueno, pasó el tiempo, pero hubo un momento de que las mismas mujeres te hacen cambiar. Bien. En el colegio todo el mundo, pero ok, yo estaba gritando en los buses como cobrador, pero el cobrador lo miraban con prejuicio como el vago, claro, el que no tiene futuro, el borracho, el marihuanero. Y aquellos choferes, brinquen aquí, ¿sabes? Con la música toda verga. El vago. Ya. Entonces, hubo un momento de que ya entre los 18, los 19, que puta, ¿de qué me sirve estar en este giro si la madre que vos querés la hija de papi que anda en su Corolla o su Hilux y toda verga, no te vuelves a ver porque sos un vago cobrador? Entonces ese chip se me cambió un poco. Y eso lo doy a la atención por el acercamiento de salir de Tipitapa a Managua y mirar esa cuestión de las muchachas de la universidad, el mirar eso, lo miraba aspiracional. Aparte de que yo no escuchaba reggaetón. A mí me gustaba escuchar al ritmo de la adolescencia con Danilo Bejarano, mi hermano de Bluefield, que era una de las voces célebres del FM en Radio Universidad. Entonces ellos ponían música diferente. Ellos ponían Britney Spears, todo lo que era pop y todo eso. Yo lo miraba cool. Pero aparte de eso me empecé a meter a la onda medio rock, con el glam. Acá en Nicaragua el glam, vos sabés que fue ochentero, sí, claro. Pero aquí en Nicaragua el glam se escuchó ya a finales de los 80, 90 y pico, lo demás, porque siempre tuvimos un retraso de 5 o 6 años en la música. Entonces, un brother que vino de Estados Unidos, brother, me dio la oportunidad de regalarme un cassette de un grupo que se llama Guns N' Fucking Roses, Appetite for Destruction.
Y de ahí nació el amor a la guitarra y al rock. ¿Por qué? A mí ya me gustaba. Por las influencias de Jethro Tull, de Janis Joplin, por los viniles de mi papá. Me gustó siempre el rock de esa línea. Pero no tuvimos la oportunidad en los 80 de tener ese giro de oportunidad musical. Pero ya en los 90 sí pudimos tener esa oportunidad y ahí empezó el olfato de buscar más música y ser diferente. Ojo, y ahí nos volvimos medio true. Porque todo el mundo andaba escuchando, el reggaeton no. Yo escucho Guns. ¿Sabes qué? Yo tengo Metallica, maje. Tengo un disco de Metallica. Todos pasamos por esa verga y los cassettes. No eran mi disco. Sí, sí, sí. Y como yo me mantenía en el Güembe, donde es el mercado de Roberto Güembe, me hice muy amigo de un muchacho, un señor que se llama Douglas Pilar. Douglas. Él era el dueño de Cocoyambo y el Toro Loco, para que lo manejes de Masaya. Pero él empieza esa gran industria, imperio, con el mejor sonido de cassette del Nicaragua, de la piratería. Un beso al oído, sonido latino. Aquellos cassettes amarillos que sonaban estéreo. Eran los mejores cassettes piratas de Nicaragua. Douglas, ¿qué tenía? Tenía que Marisela, que Chayanne, que esto, lo otro, Daniela Romo. Brother, ese mae, yo me quedé asustado, tenía unos parlantes y sacó un cassette y escuché por primera vez a Rubén DJ, un artista del tiempo, Rubén DJ, y con aquel merengue hip hop interesante, wow, con bass. Y después salió una muchacha que se llamaba Lisa M, con aquel bass bonito. Pues eso empezó a influir en el mercado local, gracias a la piratería. Entonces, ese brother yo le mandaba a encargar cassettes diferentes. Conseguíme rock, le decía, conseguíme rock. En aquel tiempo no decía el nombre, solo rock, conseguíme rock. Entonces, loco, él me regaló una vez, me consiguió, mira, te conseguí este cassette, me dice. Es pirata ahí, lo traje un brother de Costa Rica, porque en Costa Rica había una piratería súper de cachimba. Y me empezó a traer un grupo que se llama Poison, que es una banda glam. Sí, sí. Después me consiguió el Mori Crew, porque eran los que se ya más quemados allá, ya los podían traer acá barato. Entonces ya en el 90 y pico teníamos ya el glam. Y nació gracias a Estesa, que tuvimos el placer de que por unos primos que vivían aquí en Masaya tenían una cosa linda: cable. En Tipitapa no había cable, solo teníamos señal abierta. Pero mis primos en Masaya, en carretera Masaya, me veía mi padre, tenían cable de Estesa. Wow. Y tenían un canal brutal, MTV. Brother, te podría decir que fue lo más magnífico que podemos haber descubierto. Y una vez, en el 90 y pico, escuché una banda, después de conocer un poco de rock glam, pasando hombre sin miedo. Miren, les presento al bartender oficial, ¿lo vieron? Es un más de fiera. Socio, puede llevarse esta también, oye. Ahí le pasamos ahí la propina, no se preocupe. Y escuché Nirvana. Oh. Yo creo que nos pasó a muchos. Cuando escuchaste el Smell Like Teen Spirit de Nirvana, explotó. Y en TV tirándolo con todo. Y empezamos a conocer. Después de eso, te estoy hablando 90 y algo, 90 y pico, 92, 93. Ya empezó a cambiar. Ya no escuchábamos Radio Universidad. Nace una radio con un concepto interesante y viene Radio Juvenil con Telma Blandón, y ahí nacen unos grandes voces: Arturo Matfield en las mañanas, Eddie León en las mañanas con Wake Up, un programa de pop donde ponían toda esa música diferente. Ahí conocí a Neri Méndez y nacieron aquellas voces que inspiraron a muchos de los 90. Y en la tarde vino un viejo, ahora es viejo, pero en ese momento fue algo diferente, escuchar una voz célebre: Miguel Halber, con El Expreso Imaginario. Brother, eso fue lo mejor que pudo haber existido en el rock nacional. Para nosotros, que vivíamos fuera de Managua. Los que vivían en Managua tenían la oportunidad de escuchar la pirata. Pero eso ya era underground, era muy under, ¿me entiendes? Y la pirata solo lo escuchaba en Centroamérica. Sí.
o los que iban a esa línea, porque eso es una historia aparte. Pero al conocer ya la música de Miguel, y Miguel empezó a inculcar aquellos sonidos en español del rock en sus diferentes géneros. Por ejemplo, la primera vez que yo escuché a Caifanes fue en el Expreso Imaginario. La primera vez que escuché Soundgarden fue en el Expreso Imaginario. Y ahí creo que como yo, que andaba en un bus, me peleaba con los choferitos porque ellos más querían escuchar Radio Ya, o Noticias, o Radio Universidad. Yo ponía Juvenil en ese horario porque era el programa de rock. A veces en las noches, te estoy hablando 93, 94, se metía una radioemisora a Managua, que es Radio Estéreo Yes, de los hermanos Mendoza. Y él tenía un programa de metal, pero eso era metal, que se llamaba Cruces de Metal. Y se metía a veces en la radio y costaba, o sea que a veces agarraba una radio y ponía la antena y poniendo la lámpara con cable para agarrar buena señal. Y escuchamos Radio Estéreo Yes. Y estaba ese programa. Y ahí empezamos a escuchar metal duro, metal fuerte. Y cuando la mente se te abre, empezás a curiosidad. Ya tuvimos la oportunidad de unos amigos del aeropuerto, loco, conseguirme revistas Rolling Stone, Billboard, y empezó a esculcar, a revisar, a mirar. Yo estoy estudiando los sabatinos, eso fue una transición. Pero hubo un momento de que me tuve que trasladar por unas circunstancias muy personales de violencia con pandillas, trasladarme a vivir a Masaya. Dejé los buses y todo eso, y mi papá me dice, te venís a vivir aquí a Masaya, pero tenés que estudiar. Ok, pues de nuevo al uniforme, al San Pedro Claver a estudiar, a meterme ahí. ¿Por qué? Porque ya me habían corrido de los Palmes, ya me habían corrido de todos los colegios de Managua, no me aceptaba. Entonces el San Pedro Claver sí me aceptaron, porque ya era un maje jugado. Andar con los cobradores, con los ladrones de los buses. A veces estamos con en la ruta 110, 120, ahí conocí todo lo que fue las universidades, y es un mundo diferente en lo que son las rutas, es un mundo diferente. Y sobre todo, no cuando te montás, sino en que vos sos el operario, que esa es una historia interesante que te invitaría, invites a un par de choferes y que cuenten historias como esa verga de un bus, no las actuales, sino de aquellos tiempos, que eso es otro podcast. Mira, pero ¿te acordás de esa primera vez que te rifaste a montar un evento? Por supuesto, ahí donde vengo el San Pedro Claver. Estamos hablando entre el 95 y 96. Ya de 17, 18 años. Lo estaban haciendo. Sí, imagínate, güey. Entre ese giro y yo ya tenía que hacer, ya correcciones que hacer. Eran los momentos que yo tenía mi grabadora Sony, la misma grabadora que me habían regalado, y yo soñaba Juvenil, 101.5 FM. Bueno, ya salía Miguel. Vamos a poner algo de Warren y les dejo esta canción. Y ponemos a grabar. Y yo decía, Miguel, hijo de puta, no pongas el Expreso Imaginario. Y que no pusiera la portada porque era mala nota. Que te encontraran con los brothers y te digan, uy, lo grabaste de la radio, qué mierda, no original. Porque ese era el bullying, ¿me entienden? En aquellos tiempos. Y yo, pues la puta, Miguel, que no ponga la portada. Él expresa. Y imagínate, fue la gran puta. Pero hubo un momento que yo creo que Miguel, y eso se lo voy a preguntar, hubo una transición, un momento que Miguel no ponía ponches entre canciones. ¿Crees vos que yo creo que tal vez, hay que preguntárselo un día. Sí. Hay que aprovecharlo, que Miguel aún está ahí. No, va a ser uno de los invitados. Sí. No había ponche. A veces creo que Félix, que era el DJ, porque Miguel siempre estaba terminando. En aquellos tiempos, la radiodifusión, vos estabas detrás del micrófono, estabas hablando y siempre tenía a tu DJ. En ese tiempo el DJ o el programador era Félix, el gato Félix de Radio Juvenil. Que ese maje, loco, vamos a esta canción, solo hacía así, rock, y ponía la canción. Y sabía, loco, algo espectacular. Como un hijo puta podía conocer tanta música, tantos discos y saber dónde estaba todo. Sí. Eso se crea en el tiempo. Entonces Félix a veces ponía puntadas de Juvenil, 101.5, Radio Juvenil, pero a veces en el Expreso no las ponía. Yo creo que Miguel lo tenía premeditado para aquella gente que queríamos grabar. En Radio Pirata no podíamos grabar porque en Tipitapa, en Masaya no se escuchaba. En Tipitapa era un poquito borrosa,
pero en la noche sí llegaba clarita. Y a veces se ponía Carnilson a hablar. Ahí escuché en Radio Pirata, lo poco que escuchábamos, programas, por ejemplo, de Norlandía, un gran amigo de nosotros también. Él trabajó muchas veces, con el Gran Crótalo y diferentes exponentes de la música que llevaban ahí con discos true. Los más true que iban con cassette a poner su música porque era el único lugar que podían poner. El llegar a hablar en un micrófono o poner un tema a una radio como Radio Juvenil o Radio Universidad o Radio Nicaragua era casi imposible. Era para una banda o para un grupo era casi imposible. Estoy hablando del 90 y, como te digo, 94 al 98 por ese giro. Es lo que me pasó a mí. En el Colegio San Pedro Claver, como siempre, quería hacer todo y no era nada. Yo era el presidente de sección, yo era el maestro de sociodrama, yo era el que cantaba el himno. Las monjas me decían, ¿quién va a cantar el himno? Y yo. Y siempre cantaba el himno y todo eso, porque siempre quería ser alguien. Mi papá tuvo la oportunidad, por un familiar de nosotros, mi tío Mario, de que trajo de Estados Unidos un equipo de sonido Kenwood con parlantes 12 de gavetado. Loco, era un sueño de equipo de sonido que perfectamente montaba una disco móvil con eso. Poder, AM, reproductor de minidisco, platera de CDs y cassette. Y ahí empiezo a tener los primeros CDs. Me voy en el libro de Dula, de sonido latino, ya empieza a vender discos originales, porque ahí no existían discos piratas. Eran originales y eran caros. Dula, no vas a conseguirme esto, así. Oh, es que lo más de las disqueras se pone dura. Y él me presenta a un gran amigo, que en paz descanse, mi hermano Oso, Oscar Hernández, que él trabajaba en una disquera que se llamaba Dideca. Y ahí empezó el acercamiento con la disquera. Oscar, mira una cosa, y ese maje, mira, dice, yo tengo un disco bonito así, y me regaló, porque yo era de los fans de que era jodedor, llamaba a la radio, era insoportable, llamaba a Miguel, intenso lo que estaba encima. De la mañana a la tarde, porque ya estaba que no trabajaba en los buses. Estaba en la casa de mi papá, pasaba todo el día ahí y haciendo la mueca de estudiante. No estudiaba ni verga, andaba en otras cosas. Y ese mes me regala un disco de Rubén DJ, que me gustaba por el bass, y un disco de Lisa M. Música merengue rap, purita de verga. Y me regaló un cachimbo de cassette, Dula. Yo le compré porque ella estaba pensando como poner música para los culos, para las mujeres. Ya no era el rock, no era Tula Cruz, era música para llamar a los culos. Si vos querías tener un buen culo en ese tiempo, tenías que tener un cassette de Celine Dion. Siempre funcionaba, hermano, te lo digo. Siempre ponía Celine Dion, funcionaba. Y música variada, pues, ¿me entiendes? Y lo que grababas en la radio. Entonces, una vez, la hermana Carmelita de las Monjas me dice, Orlando, fíjate que vamos a contratar a los Guajiras de Ticuantepe, pero nos sale caro, ¿no? Monja, yo tengo un equipo sonido, yo puedo poner la música en los equipos de baloncesto y en la parte de la kermés, yo puedo llevar la música. Pero me ayudan en algo, pues, ya el negocio. Entonces, ahí pongo el equipo de mi papá, escondido lo saqué de la casa y puse mi primer evento en una kermés del Santo Domingo. ¿Cuánto cobraste? ¿Ah? ¿Cuánto cobraste? Ni verga, no, todo me lo tengo gaseoso. Me regalaron un cachimbo gaseoso y no pagué ni verga. Una tontada, el chavalada. Pero loco, se sentía tan de verga que vos estabas poniendo la música. En ese tiempo estaban grandes discos móviles. Y ahí me imagino que te sentiste, digámoslo así, El centro de atención. el centro de atención. Sí, exactamente. Ahí fue el inicio de muchas cosas. Me sentía de que estaba haciendo algo y por fin era algo. ¿Me entendés? Yo jugué béisbol, yo jugué baloncesto, y no andaba en nada. Pero esa vez sí sentí de que todo el mundo, por esta música, y sí, yo conozco, porque estuve absorbiendo toda esa mierda de la radio, todo ese giro y lo demás. Me portaba muy mal. Andaba allá en el Bacanal, ya conocía la maldita Romplata, conocí los Belmont.
Para los que saben eso, ya conocí los Belmont y andaba en esa jugada. Y me gustaba tener mi independencia porque cuando yo andaba en los buses ganaba plata. Y estando en la casa y estudiando, mi papá solo me dejaba 5 o 10 pesos, Córdoba Oro y todo eso, y no hacía nada. Cuando andaba en los buses me ganaba 50, 100 Córdoba Oro el día. O sea, era mucho dinero. Y eso sí, de los buses tuve la oportunidad de tener plata para comprarme buenos zapatos. Brother, como me mantenía en el Güembe, los más de las tiendas del Güembe, que habían los mejores tenis de Nicaragua, estaban en el fucking Roberto Güembe, brother. Yo me acuerdo cuando salieron los Teen Acre, yo me los compré. Yo me acuerdo cuando salieron los Reebok Pump, yo me los compré. Cuando vinieron los primeros fucking Nike Air Jordan, que los más de la liga del parque les andaban, yo me los compré porque trabajaba. Entonces, esa cuestión de manejar plata a un cipote de 16 a los 19 años, no quieres soltar platita, vale verga el estudio. Estupidez de joven, claro. Entonces, cuando plata, ya te sentí el dueño del mundo. Ay, y vestiéndome bien, joven, no era tan feo, me ayudó bastante que era alto y la bendición de Dios. Ya tenía pelos en la boca. Ya tenía mi bigotito y tupido. Entonces, esa mierda me ayudó a que Osni Samara de chamán me dejara entrar al chamán. Ahora, ya viniendo a la actualidad, Orlando, ¿qué tan difícil es montar un evento? ¿Cuánto puede llegar a costar, por ejemplo, traer? Mira, por ejemplo, vos el año pasado trajiste a Ángeles del Infierno. Creo que también trajiste a Andrea. José Andrea, el año pasado. a Cabrones, Animal, Sauron. Y esos son los del año pasado. El año pasado. En la línea rock. En la línea rock. ¿Qué tanto puede llegar a costar un concierto de esto? ¿Qué es tan difícil? Mucho, mucho sacrificio, mucho trabajo. De esa chatelada, de esas ganas de crecer, empezaron buenos movimientos. Por situaciones económicas y rebeldía, me fui fuera de Nicaragua, pensando en llegar al sueño americano a pie hasta Estados Unidos. Ya con mi primer tatuaje, ya 19, 20 años, me vale verga la vida. Me fui, me peleé con mi familia y me fui para Estados Unidos a pie. Solo con CDs, Dixman, una cuestión, y me fui para Estados Unidos. No llegué hasta Estados Unidos, llegué hasta México y por circunstancias muy peligrosas regresé, pero me quedé en Guatemala, en la casa de un amigo que también había emigrado. Pero en Guatemala me pasó una cuestión bien interesante de que todos los guatemaltecos me llevan aquí. Y todo tiene una característica muy particular. Pero en aquel tiempo joven, muy atlético, feeling, medio bilingüe, porque increíblemente gracias a MTV aprendí un poco de inglés. Y me ayudó a abrirme en ese campo. Me volví bouncer de un prostíbulo. Y eso me ayudó a mezclarme con mucha gente, ya con cuestiones de sonido, con promotores, con gente. Después, un tiempo de eso, por circunstancias, me dan la oportunidad, por ser grande y lo demás, el dueño de una discoteca en Guatemala, que era la discoteca número 2, se llamaba Calúa, me manda como jefe de seguridad y ganando ya plata. Y estuve ahí como 8 o 7 meses trabajando en esa isla. Me regresé a Nicaragua por el amor, porque estaba enamorado y me regresé. Buscando a las mujeres, siempre te meten a clavo. Y aquí ya no estaba en colegio, ya a la mierda. Pero regresando, mi papá, pues bueno, puta, regresaste, esta cosa, un poquito riente. Y me proporciona la oportunidad de ser cadete de taxi. Y me monto. Anda, mi papá trabajaba en el día en el taxi y yo en la noche trabajaba en la noche. Error garrafal. No le den un cipote un carro en la noche, luego porque andar macanaleando duro. Yo andaba, me volví taxero nocturno. En ese tiro, yo, parte de mi conocimiento, me empiezo a meter a la radio. Y ahí nace la oportunidad de conocer a la Neri, que ya nos conocíamos. Pero ¿cómo ayudaba a que los muchachos me den la oportunidad? Yo les hacía los viajes gratis, pero ustedes me enseñaran a estar en la radiodifusión. Me hago amigo de la Neri Mendy y le digo, Neri, fíjate, yo estuve en Calúa y estuve en una radio atmósfera de Guatemala. Y le dice a DJ Newton, que era el director de Radio 1, y está Radio 1. Mira, este mae tiene conocimiento, tiene buena voz, es medio bilingüe
y yo caigo en la radiodifusión. Cuando yo estoy en la radio, ya me siento el conocimiento, ya empezamos a agarrar micrófono. En el día no tengo capacidad de hacer algo, porque mi papá andaba en el taxi. Entonces me empiezo a buscar qué hacer y empiezo a trabajar de carga parlante, trabajar de disco móvil. Y en ese trabajo de la disco móvil y andar cargando parlante y toda esa chochada, empiezan a hacer eventos. Y empieza por casualidad con Ronald Granano de R2 o DJ Memo Cazafantasma o el finado Abel del Sonido Láser. Como era grande, ya tenía presencia, hablaba inglés, andaba en la jugada, me meto como promotor a querer hacer fiestas. La primera fiesta ya que yo, Orlando Mendoza, organicé fue una kermés del colegio del Teresiano. Y ya estoy metido en el negocio, a hacer eventos. Pero el hacer el evento le decía al finado Abel del Sonido Láser, loco, pongamos un parlante y toda esa chuchada, yo voy a poner música, voy a invitar a animar a este maje de, ¿cómo se llama este brother de Radio 1, el chaparrito? No tan Danilo Bejarano, te lo acabo de mencionar hace rato, el chaparro este. Él invitaba a él y a la Neri Méndez, que era la voz oficial de la radio. Y empezábamos a cobrar 5 pesos en las kermeses. Se volvió tan buena las fiestas de que ya las chavalas de los 5º años de la Anunciación nos invitaban a que éramos a hacer la fiesta. Y ella me decía, y vos, yo soy DJ. Yo no era ni verga, pero andaba con cassette, pero ya yo soy DJ y en algunos discos. Y así empezamos a meternos en la onda de cobrar por producción con discos móviles. Después habían las grandes fiestas de Sonido Láser versus Cazafantasma, Guajira Disco Móvil. En Occidente estaba Pop Luna. Y empezó ese giro, pues. Yo empiezo a través de Radio 1 y paso por oportunidades de la vida a ser uno de los top presentadores, don Carlos Briceño, que paz descanse, de Canal 8, sí, de TN8, nos da la oportunidad, y Miguel estaba con el equipo Radio y sale Radio 1 TV. Ya había pasado una primera etapa, que era Arturo Maffield, Miguel Harvey, DJ Newton, Álvaro Alemán, que era cuando se va esa camada, solo queda Álvaro Alemán, Neri Méndez y mi persona. Y empezamos a hacer Radio 1 la segunda etapa, Radio 1 TV. Y ahí empezamos ya estábamos en televisión, con las circunstancias de la vida, de ser taxero en las noches, a ser presentador de televisión en ciertas tardes en Radio 1 TV. Y teníamos una muchacha muy guapa que era la Hailey Britton. Tuvimos una muchacha muy guapa de presentadora, aparte de la Neri Méndez, mi comadre. También teníamos otra que se llama Vilma Mora. Y en ese tiempo, don Patico Pereira, un gran amigo, era el director de la radio, porque se había ido Newton, ya Newton tenía un imperio de disco móvil, se había jalado, quedó Patico Pereira. Y la compañía cervecera nos guiña a ser parte de la mejor discoteca móvil del puto planeta. De Nicaragua, pues. Pop Victoria. Y nos daban oportunidad de competir en la radio y todo eso. Y ahí empezó otra oportunidad de crecer y hacer show. Entonces yo, como estaba en el business, no, mira, vamos a hacer esto, don Patico, vamos a hacer esto, lo otro, ponemos unas luces, hablamos con Ronald Granado alrededor que nos ponga esto para ganar la radio y ganamos competencia con los Pop Victoria en aquellos tiempos. Pasa. Entro a trabajar a Pepsi, pero ya en la parte comercial. Y al trabajar en la Pepsi, en la gira refrescante Pepsi, me da la oportunidad de conocer promotores. A don Carlos Mario Peña, al licenciado Zúñiga, que hacían grandes shows. Y nosotros como Pepsi apoyamos esos eventos. Ahí conocimos a Maná. Ahí con el Pop Victoria, Rodrigo González nos guiñaba a nosotros. Y ahí hicimos Pop Victoria con Shakira, Enanitos Verdes, Pop Victoria con Maná, que fue en el estadio, y ya nos involucramos en esos proyectos. Y ahí empezamos a trabajar en producción y a ganar el conocimiento del manejo de booking. Y aparte con la radio, hacíamos cosas con bandas nacionales. División Urbana, ya estaba la onda del rock nicaragüense en su apogeo. Estaba recién venido Revuelta Sonora.
y sacó su primer disco. Cuando escuchamos, el primer artista nicaragüense de música electrónica fue Vicentio Chávez Revuelta Sonora, cuando recién venido de España, después de haberse transformado como músico con Osiris y todo eso, que eso es otra gran historia. Y ahí me salté muchas cosas, ¿me entiendes? Pero ya estoy metido en la producción, en el negocio, ya conociendo a manager, amigos, giros, empresas, pero yo siempre trabajando en la empresa privada, porque en ese tiempo soltar una rama fija, con un salario fijo, Claro, no se podía. pero siempre nos contrataban para eventos privados. Yo están trabajando en la Pepsi, ya tengo capacidad económica para comprar mis discos, tengo una remera de disco y todo eso, y yo ya tengo el conocimiento de DJ, pero no tengo equipo. Entonces yo me asociaba con otros brothers, como Memo Producciones, el mismo Newton que tenía tornamesa, o me llevaba los tornamesas del radio. Ya, pero estando yo trabajando en Pepsi, no estando en radio, y hacíamos ese giro. Álvaro Alemán, que paz descanse, tenía una disco móvil, y nuestro amigo DJ Cookie nos propusieron esas cosas. Y yo tuve la oportunidad de ser 3 años el DJ oficial del Marine Ball para US Marine Corps de Nicaragua, de la Embajada Norteamericana. Yo fui 3 años DJ de la Embajada Americana. Salvaje. Y trabajando siempre en Pepsi, por las noches. Después me empecé a involucrar en ese mundo ya con disco móviles, con discoteca. Y tuve el placer de tocar por primera vez en una discoteca la más top de Nicaragua. La top, como dice un personaje por ahí. Ipa Ipa. Y ahí fue lo más lindo después de loco, tocar en un lugar casi intocable. Mira, ¿cuánto puede, quizás una pregunta medio incómoda, pero un rango, dame un rango. ¿Cuánto puede costar traer a una banda como las que trajiste el año pasado? Depende. Para que la gente se dé una percepción de Depende. qué tan difícil y qué tan grande es la inversión que realizan ustedes. Depende. Por ejemplo, un promedio, ¿cuánto puede costar una banda? Mira, en el rock es un poquito más aterrizado. Pero, por ejemplo, traerte una banda como Maná, en los tiempos como el Pop Victoria, en aquellos tiempos 98, 99, antes el J2K, te podía costar tal vez unos $75,000 en aquel tiempo. Es como ahora ahorita es $500,000. Más la producción. Ahora tienen todo. Ahora hay luces de verdad. En aquel tiempo producir era... Teníamos que traer las consolas desde Panamá, luces desde Guatemala. Aquí el equipo de trabajo de las mejores luces es nuestro amigo Andrea de International Sound, para hacer esos proyectos grandísimos para compañías cerveceras, como los Pop Victoria y esos grandes shows. Pero existieron discos móviles que fueron creciendo, como Memo Producciones, Casa Fantasma, que fueron evolucionando, invirtiendo, Guajira, disco móvil, Ronald con R2, Night Power, Carlos Castro. Entonces, cada una de las discos móviles fueron buscando, de tener un parlantito, ganamos, compramos otro más parlante, y perfeccionándose e invirtiendo. Para Y la producción. es correcto. Y después nosotros nos metimos a un proyecto de hacer un concierto de un programa de televisión, que fue The Roof. Eso fue en el 2004. Metimos casi 16,000 personas al tener un programa de televisión, a DJ Epps, DJ Sama, las bailarinas de Roof y la bailarina de Pitbull. La chavalita que sale en la de la pavita, que esa fue una sensación. Hicimos mucho dinero. Y era un proyecto carísimo. O sea, en ese tiempo, traerte a un artista en el área de Miami a Nicaragua te costaba $400. Pero ojo, no son los $400 de ahora. $400 en aquel tiempo eran 400 bolas, man. ¿Me entendés? Actualmente, avancemos un poco acá a la actualidad. Hacer un proyecto, te voy a hablar de los míos, Sí, sí, que puedo hablar del rock, ¿sabes? Porque los proyectos como Más Show son, sí. te los pongo así, $40,000 solo para camerino. Solo para camerino. Proyectos grandes así como Grupo Firme, como Temerario. No te puedo ni describir ni decir lo que se gastó con Luis Miguel. Me imagino. O sea,
son otros niveles, ¿me entiendes? O sea, $40,000 solo para camerino. Ya no te imaginas cómo puede costar el artista, que es una plática cuando invites a la Wendoley. Salvaje. Sí. Pero, por ejemplo, bandas de rock, una banda acá que me haya sacado Las Canas, que es complicadísimo por el rider y lo demás, Ángeles del Infierno. Solo Ángeles del Infierno, que son un número acá, el proyecto sí costó $132,000. Quiera ver. Quiera ver. $132,000 para hacer lo que se hace. ¿Por qué? Ángeles del Infierno es una banda que no se te va a meter debajo de un toldo. Y con mucho respeto a las bandas, pero yo creo que ya es el momento de producir a las bandas nacionales, gracias a muchas marcas como Movistar, que en su momento le metió duro con el Sónica, compañía cervecera en Nicaragua con sus proyectos, han desarrollado que el rock nicaragüense haya crecido y ahora las bandas tengan más calidad. Hubo un tiempo, en los 90, que el concierto del Che eran con 3x3 porque no había presupuesto y no había equipo. Y las bandas tocaban con el mismo monitoreo del amplificador, así se tocaba. Que es una historia interesante en la Colina del Susto, en el Che Guevara, en el Festival del Che y demás. Ahora tenemos capacidad de muchas cosas. Ahora, también te quisiera preguntar, aquí estamos lidiando con egos. Es complicado, por ejemplo, saber que tenés que cumplirle cierta exigencia a gente que hay unas que son complicadas, hay otras que no. Sí. ¿Cómo es eso? ¿Como artista o como público? Como artista, bueno, en los dos casos. Con artistas primero. Mira, actualmente Nicaragua es un país muy especial. Por todos los artistas ahora, por circunstancias de mala comunicación, de cómo nos venden afuera, vienen con mucho temor. Te lo puedo decir rápido. Sacramento, hace poquito lo hicimos, una banda sueca, venían con temor. Nicaragua, no, tranquilo, hemos hecho esto, miren lo que se ha hecho. Y es una banda pequeña, una banda, o sea, Sacramento es una banda de $4,000, porque son extrema underground. Ellos saben, ellos pueden tocar en un estadio y pueden tocar en un bar y se sienten súper cool, porque el feeling es otro giro. Pero desde que vienen del aeropuerto, sienten que todo está tranquilo, se montan en una camioneta, cervecita bien helada, miran de que hay supermercados, miran de que hay Heineken, miran de que hay Coca-Cola, miran de que todo el mundo está tranquilo, voltean a un lado un fucking BMW X7 de $300,000 dando vuelta, todo el mundo Hilux, Prado, y esto, y dice, what the fuck, this is real Nicaragua. Yeah, bro, it's a true Nicaragua. A mí me habían vendido que Nicaragua era peor que Haití. Me lo dice el propio vocalista Nielsen, que se asombra de toda esta infraestructura. Y eso que fue una banda que vino poco tiempo. Los estuve atendiendo como mediodía para que mirara Puerto Salvador Allende, miren esto, lo demás, esto es la historia, esta es la realidad, esto es lo demás. Y me dice, esto no es nada con lo que nos están vendiendo muchos medios en Europa. Y comer rico, disfrutar. Lo llevamos a un restaurante en los cuales voltearon a ver a todo el mundo. Y me dice, I see rich people. Yeah, rich people. Aquí la gente no tiene hambre. Están con hambre por comer, Leo, no porque están pidiendo en un supermercado. Aquí tenemos todo, aquí hay una tranquilidad. Aquí en Nicaragua no es lo que te han vendido. Y él quedó claro que no. Y después estar con el público. Disfrutar de una buena cerveza, disfrutar de un buen ron, disfrutar de un buen corte de carne, de mirar la tranquilidad de todo el mundo, a nivel de que los más se sintieron tan de cachimba, de que estuvieron con el público, el concierto de Sacramento, los que estuvieron en el proyecto, ahí en Mamut, la pasaron que la banda andaba como en Disneylandia. Y dicen, no es lo que nos han vendido. Es una banda pequeña. Ya no te puedo mencionar artistas como Chayanne, de que se sintió bello bajar del avión y decir estoy en Nicaragua y no es lo que me habían dicho. Y mirar un estadio Soberanía completo con no sé, el 98% de la capacidad del estadio.
y más la parte del campo full. Y el hombre cantó, brincó, bailó y miró que aquí no es lo que le habían vendido. Entonces, eso ayuda a que nuestro currículo de país esté realizando la verdad. Y eso le doy gracias al primer artista que rompió barreras. Fueron Ángeles Azules. Producimos el polideportivo Alexis Arguelles. Y vinieron y cuando miraron, wow, aquí tenemos 7,000 personas, dice. Esto no es diferente a lo que le habían vendido. Y eso nos ha ayudado a nosotros los promotores a ver, y por eso es que hay más promotoras, por eso es que hay más gente viniendo, por eso es que hay más turismo, por eso es que hay más crecimiento. ¿Me entiendes? Entonces a nosotros como promotores, esa misma cosa nos ha ayudado. Si hicimos Luis Miguel, podemos hacer cualquier cosa, hermano. Eso como más show. Hablando de Luis Miguel, no hablemos de él meramente, pero ¿qué ha sido lo más loco que te ha pedido un artista? Que vos digas, este más así... No te voy a mencionar los artistas top. No. Te voy a hablar de los que he manejado. Sangre de cerdo. Sangre de cerdo. ¿Y se la conseguiste? Sí, claro, es parte del show. ¿Cómo hiciste? Sí, ay, no, brother. Si hacemos moronga, podemos conseguir sangre de cerdo. Solo que si vos después del show le apestaba el culo, man. Es una cosa. Existen otros artistas que no te lo voy a mencionar, pero nos sacó el culo por una agua Ambien. En aquellos tiempos era complicado conseguirlo. Y el que me agua Ambien, y se consiguió como pudimos. Pero se consiguió ahí por medio de un hotel que nos ayudó con unas 7 botellas para que el hombre salga. Orlando, mira, ya hemos hablado bastante salvaje de tu historia y cómo llegaste a esta cuestión de la música. Ya para ir cerrando, háblame de los próximos eventos que tenés para... No, vienen muchos. Yo sé que ahí tienes grandes sorpresas. 2025, 2026 vienen cosas en la línea rock. Vienen cosas bellísimas. Vienen desde lo más extremo hasta lo más alto. Ya tenemos confirmado, como sabrás, a Amsien. Y nosotros estamos apostando porque son bandas, el rock, nosotros estamos mirando no tanto como un giro de negocio, sino que estamos abriendo un currículo entre toda la hermandad de productores latinoamericanas. Y para tener un top rock, tenés que empezar con... Sí, claro. Estamos trabajando ahorita en traer otras bandas de hardcore. Vamos a traer una banda de México que se llama Carne, que vamos a hacer un grindcore bonito. Vamos a marranear. Ya tenemos platicado también con los amigos de Cutalax. Eso va a ser 2026. Los más están pegando en redes Sí, sociales. durísimo. Sí, Cutalax es una banda, yo le digo los Justin Bieber del grind, Sí. que han hecho famoso el género. En el rock extremo vamos a traer a Inquisition, una banda colombiana norteamericana muy buena. Vamos a traer unos gringos también. What is Cool de Milwaukee. Avalanche. Sí. Ya está confirmado ahora. Ya estamos casi listos. Solo que estamos con un detallito ahí, porque otra banda en esa misma fecha también está concretizando, que eso ahí lo vas a mirar ya con las redes sociales, con el susto que se va a tirar Nicaragua con la banda que se viene. Te estoy hablando de 2025. Será esa. Sí, esa. Warcry. Yo no lo dije, pero no sé. Estamos mirando. Ahí lo vas a ver. También Leo Jiménez ya está confirmado, el tío del metal. Orlando, gracias, hermano. Puede ser. No te imaginas. En Nicaragua hay historia y Nicaragua tiene un país. Es un país que creo que se merece esto y mucho más. Y yo creo que ahorita ya estamos trabajando y es una oportunidad en este 2025 para adelante ya no ser un país turístico de ecología, no es turismo de playa, no es turismo de surf, sino un turismo de entretenimiento por las bandas. Muchos amigos vienen de otros países porque dicen, en X país me cuesta $55 la entrada, en Nicaragua me cuesta $40 y bacanaleo y me quedo y no me quiero ir. Salgo del concierto y no me roban, no me secuestran. No te roban, no te secuestran. No. Y si salís picado, lo máximo es que vas a amanecer en la casa de un brother que no sabes quién es, pero es tu brother. Eso es Nicaragua, loco. Y te agradezco. Vamos a estrenar los podcasts. No, gracias por haber venido. Ahí estamos. Sí. Vamos a ver una segunda etapa. Hay que platicar más. Hay mucha. Es bien corto para lo que tenemos. Sobre...